Ya había pasado por muchas cosas en la vida. Trabajé durante casi 40 años como funcionario público. Crié a mi hija solo después de que mi esposa nos dejara demasiado pronto, e hice todo lo posible para asegurarme de que nunca le faltara nada. Por eso, cuando me vi siendo tratado como una carga en la casa que yo mismo ayudaba a mantener, me di cuenta de que el tiempo nos pasa factura, pero que la dignidad es algo que nunca se puede negociar. Esta historia no es fácil de contar, pero si alguna vez te han rechazado personas que criaste con amor, quizás entiendas cada palabra que voy a decir. Aquella noche, el olor a asado aún llenaba la cocina cuando Mark, mi yerno, apareció con la tableta en la mano. Tenía esa expresión de siempre, un entusiasmo casi teatral, como si estuviera a punto de presentar el mayor invento del siglo. «Alonso, tengo algo increíble aquí», dijo, sin siquiera sentarse. Sara, mi hija, apareció justo detrás con la fuente de arroz y una sonrisa forzada. Me limité a seguir poniendo los cubiertos en la mesa, como hacía desde hacía 5 años, cuando me mudé al piso de arriba de su casa. La casa era de ellos, sí, pero la hipoteca, bueno, esa era otra historia. «Es un nuevo negocio», dijo, girando la pantalla hacia mí. Gráficos coloridos, números proyectados, estimaciones de retorno, todo muy bonito. Solo falta la inversión inicial, unos $200,000. Sara asintió con la cabeza, como si fuera la mayor oportunidad de nuestra familia. Me apoyé en la silla y respiré hondo. «Mark», comencé, intentando elegir bien las palabras. «Ya los he ayudado con el coche, con la reparación del tejado, con los estudios de los niños. Pero esto es un riesgo muy alto. Y ya no puedo arriesgar mi futuro. Por primera vez en mucho tiempo. Fui sincero. El silencio fue inmediato. Sara dejó la fuente con fuerza y se cruzó de brazos. «Entonces no esperes seguir viviendo aquí por mucho tiempo», dijo, con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Me tembló la mano cuando el tenedor se me cayó al suelo. No lo entendí al principio. Pensé que era una exageración o una frase dicha en el calor del momento. Pero cuando se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, lo supe. Eso no fue un impulso. Era la verdad, y era una decisión. Subí a mi habitación en silencio. Los ruidos de la casa continuaban abajo. Platos, risas, pasos. Pero dentro de mí, todo se había detenido. Miré las fotos en la estantería. Sara de niña en la escuela, Sara en su boda, Sara abrazándome el día que me mudé a su casa. Y ahora me decía que me fuera, porque no acepté financiar otra de las ideas descabelladas de su marido. La mayor herida no era ser rechazado, era darme cuenta de que el amor que yo había dado, toda mi vida, ahora se usaba como moneda de cambio. Esa madrugada no dormí. Tomé mis carpetas, mis documentos, mis extractos bancarios, y me senté a la mesa. Empecé a hacer las cuentas de todo lo que ya había pagado en los últimos 15 años. Los regalos, las emergencias, los viajes, los préstamos impagos. El número final me hizo atragantarme. Casi $500,000. Y aún así, me veían como un obstáculo, como una molestia. Decidí en ese momento que ya no viviría donde mi valor se medía por lo que podía pagar. A la mañana siguiente, bajé las escaleras con calma. Sara ni siquiera estaba en casa. Mark me saludó brevemente desde la cocina y ni siquiera me preguntó cómo estaba. Aproveché el silencio para dejar un sobre la mesa, junto con las llaves de la casa. Dentro, una carta corta. «Gracias por los años de convivencia, pero ya no tienen que preocuparse por mí. Me voy a seguir mi vida». Salí con una mochila, 2 bolsas con ropa y la cabeza más alta que en los últimos años. La primera noche fuera fue dura. Me quedé en un hotel sencillo, mientras buscaba pequeños apartamentos que se ajustaran a mi presupuesto y a mi nueva realidad. Pero incluso con el colchón fino y el ruido de la calle, dormí mejor que en mucho tiempo. Nadie golpeando la puerta para pedir dinero. Nadie tratándome como un obstáculo. Por primera vez en años, sentí que mi vida volvía a ser mía. Antes de continuar, ¿has pasado por algo parecido? Dime de dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. San Antonio era lo suficientemente grande como para que me perdiera sin ser notado. Al segundo día,
Encontré un pequeño apartamento disponible en un tranquilo complejo de viviendas cerca del mercado central. El edificio era antiguo, pero el propietario fue amable y me ofreció un descuento por pago en efectivo. Firmé el contrato el mismo día, entregué el cheque y, antes de que se pusiera el sol, ya tenía mis pocas cajas en la nueva sala. Las paredes aún olían a pintura fresca. Por primera vez en mucho tiempo, aquello era solo mío. Pasé el fin de semana organizando todo. Los portarretratos con fotos de Helen, mi difunta esposa, volvieron a la estantería. Mi pequeña radio de pilas, que siempre me había acompañado por las mañanas, volvió a tocar clásicos latinos mientras preparaba mi café. No había peticiones de ayuda, ni conversaciones sobre deudas, solo el ruido del viento y mis propios pensamientos. Mi teléfono estaba en silencio, pero las notificaciones seguían encendidas. 10 llamadas perdidas, 7 mensajes de Sara, 2 de Mark. El lunes por la mañana fui al banco. Mi gerente casi se cae de la silla cuando le pedí que cancelara todas las transferencias automáticas vinculadas a la cuenta de mi hija. Intentó confirmarme 3 veces si estaba seguro. Nunca he estado tan seguro en mi vida, Enrique, le respondí. También pedí un informe detallado de todos los depósitos, transferencias y pagos realizados desde 2009. Cuando imprimió las páginas y me mostró el total, la tristeza me golpeó más que la sorpresa. Casi $500,000 en 15 años. Silenciosamente, sin pedir nunca nada a cambio. De allí, fui directamente a la oficina del abogado. Le dije que quería revisar mi testamento y los derechos de acceso a mi cuenta. Cuando mencioné la palabra blindaje patrimonial, me miró con respeto. Pasamos la tarde diseñando una nueva estructura legal. Una cuenta protegida, sin poder de terceros, y con mi nieta mayor como beneficiaria. Emma siempre fue diferente. Nunca me pedía nada, pero siempre me ofrecía escucha, cariño, presencia. Mientras los otros gritaban por dinero, ella me preguntaba cómo me sentía. Volví a casa al atardecer, con la sensación de que, por primera vez, estaba protegiendo algo que siempre había descuidado. Mi propia paz. El nuevo apartamento no tenía lujos, pero bastaba. Cociné arroz con huevo. Me senté en la terraza y observé la puesta de sol tiñendo el cielo con tonos cobrizos. Allí, entendí que la dignidad no necesita espacio. Necesita silencio, respeto y ausencia de gritos. 2 días después, llegó la primera llamada. Estaba organizando los cubiertos en el armario cuando vi el nombre Sara en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se desvió al buzón de voz. 10 minutos después, volvió a llamar. Y otra vez. En el cuarto intento, atendí. «¿Papá? ¿Qué es esto? ¿Te fuiste? ¿Dónde estás?», dijo con la voz más afectada que recuerdo de mi infancia. «Hice exactamente lo que me dijiste, Sara. No esperar mucho para seguir aquí», le respondí con calma. Del otro lado, silencio. «Papá, no puedes desaparecer así. No es justo. Nos exaltamos, sí, pero sabes que esta casa también es tuya». Esa frase me causó náuseas. Durante años, me habían hecho sentir que era un huésped de favor. Y ahora, cuando cerré el grifo, ¿se acordaban de que la casa era mía también? La casa es de ustedes. Y ahora la responsabilidad también. Cuídenla bien. Colgué sin rabia, pero con firmeza. Empezaron a llegar mensajes de Mark, luego de Sara, luego de la madre de Mark. Parecía que todo el mundo ahora recordaba que yo existía, que era importante, que hacía falta. Pero no por quien yo era, sino por lo que representaba. Seguridad, auxilio, confort financiero. Nadie preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si la mudanza había sido difícil. Solo querían saber cómo hacer para que las facturas se siguieran pagando. Y si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que te imaginas. El siguiente viernes, mientras tomaba mi café en la pequeña terraza, vi en la pantalla del teléfono un número desconocido. Atendí por instinto. «Señor Barrios, soy Marta, de la inmobiliaria Santa María. ¿Aún le interesa comprar una propiedad?». Era el anuncio que había mirado por curiosidad 2 días antes. Un chalet sencillo a orillas del lago Calaveras. Sonreí ante la idea. «Sí, claro».
¿Puedo visitarlo mañana? Claro, el propietario vende directamente y quiere cerrar rápido. Era todo lo que necesitaba oír. El sábado por la mañana me puse una camisa limpia, planchada, doblé mis documentos en una carpeta de cuero y fui a la dirección. El chalet era modesto, pero encantador. 2 dormitorios, cocina abierta al salón, terraza con vistas al lago, paredes claras, olor a madera, una sensación de paz inmediata. El antiguo dueño, un señor viudo como yo, quería pasar sus últimos años cerca de sus hijos en Arizona. En menos de una hora, hice la oferta en efectivo. La aceptó al instante. Ambos habíamos hecho un buen negocio. Cuando salí del lugar, Marta, la agente inmobiliaria, dijo: «Pocos hombres de su edad toman decisiones así, con tanta firmeza». Sonreí de lado. Me tomó 73 años entender que uno puede amar a más su familia, y aún así necesitar huir de ella para sobrevivir. Ella no respondió, pero vi en sus ojos que lo entendió. No todos los que tienen familia tienen un hogar, y no todos los hogares necesitan ser compartidos para tener valor. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No por cansancio, sino por paz. Me desperté el domingo sin el sonido de los nietos gritando, sin las indirectas del yerno, sin el sonido de las ollas golpeándose con rabia. Lo único que se oía era el sonido del viento golpeando las persianas y los pájaros de la mañana anunciando que el mundo exterior seguía adelante, incluso sin drama. Eso era libertad. Libertad que compré con mi dolor, pero que ahora valía cada centavo. El lunes, fui a mi antiguo dormitorio a buscar lo que faltaba. Llegué temprano por la mañana, cuando sabía que nadie estaría en casa. Todavía tenía la llave, y me di el derecho de usarla por última vez. Tomé los álbumes de fotos, mis libros de guerra, el acordeón antiguo que heredé de mi padre y el cuadro de Helen pintado por una amiga suya. El resto lo dejé. La casa estaba limpia, pero fría. La energía allí era diferente. Esa ya no era la casa de Alonso. Y francamente, nunca lo había sido. Antes de salir, dejé un sobre la mesa de la sala. Escribí a mano sin emoción: Sara y Mark. Dejé la llave en el mostrador. Cancelé todos los depósitos. Querían independencia, ahora la tienen. Por favor, no me busquen hasta que sepan el significado del respeto. Firmado, Alonso. Cerré la puerta despacio como quien cierra un libro, no con rabia, sino con certeza. Detrás de la puerta oí a Sara llorar, a Mark refunfuñar, a sus padres quejarse, y a Emma decir: «Ustedes nunca se preocuparon por el abuelo. Solo se acuerdan de él cuando lo necesitan». Eso me hizo sonreír. Era como si, por primera vez, alguien defendiera mi nombre en voz alta. Esperé unos minutos antes de asomarme por la ventana. Vi a los 6 alejándose por la acera. Emma miró hacia atrás y me hizo un gesto discreto con la mano. Mi corazón, que andaba pesado, latió más ligero en ese instante. El siguiente fin de semana, Emma regresó. Trajo pan dulce de la panadería favorita de la abuela Helen y una bolsa con frutas. Tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó. «Abuelo, están locos en casa. Gritan, discuten por todo. Mark quiere vender el coche. Mi mamá trabaja hasta tarde todos los días. Yo quise venir aquí para huir». Me quedé en silencio. Abracé a mi nieta y le ofrecí café. Cuando nos sentamos en la terraza, dijo algo que me marcó. «Estás más feliz solo que viviendo con nosotros. Y lo entiendo». En ese momento, solo sonreí. Pero por dentro, algo se rompió y se curó al mismo tiempo. Emma, con sus 20 años, veía lo que adultos con el triple de su edad fingían no ver. Por primera vez, alguien de la familia me miraba sin cobrar, sin esperar un favor, sin echarme una deuda emocional encima. Solo quería mi compañía. Y eso, a esta altura de la vida, era el mayor regalo que podía recibir. El martes siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el número de Mark. Lo ignoré. Luego vinieron mensajes. «Alonso, necesitamos hablar. Sara está preocupada. ¿Podemos ir ahí esta noche?» No respondí. A las 7 de la noche sonó el timbre. Miré por la mirilla. Mark con flores en la mano. Sara con los ojos rojos. Y para mi sorpresa, los padres de Mark. Estaban todos allí, con expresiones entre la culpa y la arrogancia.
Yo sabía que ese tipo de visita nunca venía sin un guión. Abrí la puerta lo justo para no parecer grosero. ¿Podemos pasar?, preguntó Mark. No. La respuesta salió seca, pero tranquila. Estás siendo radical, Alonso, dijo el padre de Mark, con ese tono autoritario que los hombres acostumbrados a mandar usan incluso fuera de casa. Mark es un buen muchacho. Está intentando algo grande. Miré los 6 rostros en mi puerta. Un buen muchacho no usa a su suegro como cajero automático durante 15 años. La suegra de Mark se cruzó de brazos. Pero para eso está la familia, para ayudar. No, la familia está para respetar. Sara dio un paso al frente. Papá, por favor, estamos pasando por dificultades. Mark vendió el coche. Yo estoy agotada. Perdimos el control de las cuentas. Estamos a un paso de perder la casa. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, mantuve la firmeza. Y cuando estuve en el hospital, ¿cuántas veces me visitaron? ¿Cuándo fue la última vez que se acordaron de mi cumpleaños sin que Emma se lo recordara? Silencio. Nadie respondió. Alonso, usted siempre ha sido generoso, dijo el suegro de Mark. Pero este castigo no tiene sentido. Di un paso atrás. Esto no es un castigo, es liberación. Ustedes son los que están cosechando lo que sembraron. Con cada desprecio, con cada silencio conveniente, con cada luego lo arreglamos. No soy un banco. Soy un hombre. Y ahora soy un hombre libre. Antes de que pudieran reaccionar, cerré la puerta despacio. No con rabia, sino con la serenidad de quien por fin aprendió a decir no. Detrás de la puerta, oí a Sara llorar, a Mark refunfuñar, a sus padres quejarse, y a Emma decir, ustedes nunca se preocuparon por el abuelo, solo se acuerdan de él cuando lo necesitan. Eso me hizo sonreír. Era como si, por primera vez, alguien defendiera mi nombre en voz alta. Esperé unos minutos antes de asomarme por la ventana. Vi a los 6 alejándose por la acera. Emma miró hacia atrás y me hizo un gesto discreto con la mano. Mi corazón, que andaba pesado, latió más ligero en ese instante. El siguiente fin de semana, Emma regresó. Trajo un pudín que había hecho con la receta de su abuela. Creo que me salió bien, pero no se ve bonito, dijo, riendo. Helen también se equivocaba con la salsa, le respondí, riéndome. Nos sentamos en la terraza, comimos en silencio, y luego ella sacó del bolsillo una hoja doblada. Escribí una carta para ti, pero quería leerla en voz alta. Asentí con la cabeza. La carta hablaba sobre gratitud, admiración, y sobre cómo estaba aprendiendo a ser fuerte al observarme. Se me llenaron los ojos, pero no lloré. Quería recordar ese momento con claridad. Emma me contó que John, mi nieto menor, había perdido el trabajo y que, la semana anterior, intentó pedirle un préstamo. Dijo que me pagaría tan pronto como Mark encontrara otro inversor. Me reí. ¿Y qué le respondiste? Ella sonrió. Le dije que podía ir a preguntártelo a ti. Me eché a reír a carcajadas. Nunca tendrá el valor, comenté. Y menos mal. Si viene, aprenderá que el no de un abuelo puede enseñar más que el sí de un extraño. Si tú también crees que el silencio a veces es la respuesta más poderosa, comenta aquí. Entiendo ese silencio. Me gustaría mucho saber quién por ahí ha tenido que elegir la paz en lugar de la familia. A la semana siguiente, la vida siguió a un ritmo tan tranquilo que parecía irreal. Por la mañana, barría el patio con paciencia. Por la tarde, leía periódicos antiguos que acumulaba desde los años 90. Y por la noche, veía las noticias con mi taza de té de manzanilla. Empecé a darme cuenta de que era posible vivir bien sin estar a disposición de nadie, que hay un tipo de paz que solo llega cuando cerramos puertas, incluso las internas. Los gritos de la casa de mi hija quedaron atrás. El ruido ahora solo venía de los grillos del jardín. El jueves apareció John. Sí, él. Golpeó mi puerta con una expresión entre la culpa y el fingido desinterés. «Abuelo, solo quería saber cómo estás». No pregunté cómo supo mi nueva dirección, pero supuse que Emma, de corazón blando, se lo había contado. Lo invité a entrar. Estaba delgado, mal vestido, y con el rostro marcado por el cansancio que solo conocen los que nunca han oído un no. Aceptó café, pero rechazó comida.
Se quedó jugueteando con las manos por un tiempo, hasta que habló. No tengo dónde quedarme. Mi mamá ya no quiere verme, y Mark, bueno, él solo piensa en sí mismo. Miré a mi nieto por unos segundos. No era malo, solo era mimado, fruto de una generación que creció recibiendo todo sin aprender a agradecer. Hay un centro de apoyo cerca de la estación. Están contratando para ayudante de cocina y conserjería. Me miró como si le hubiera sugerido que se fuera a Marte. Pero eso es trabajo pesado. Exactamente. Y así es como se aprende el valor de las cosas. Abuelo, has cambiado. Sonreí. No, John. Volví a ser quien era antes de convertirme en la billetera andante de la familia. Se fue diciendo que lo pensaría. Al día siguiente, Emma me llamó. Te buscó, ¿verdad? Sí. Y le ofreciste lo mismo que me ofreciste a mí hace años cuando quise dejar la universidad. Trabajo y café. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más loco, abuelo? En ese momento pensé que eras demasiado duro. Hoy entiendo que me salvaste. Su voz temblaba. Tú no nos enseñaste a depender. Nos enseñaste a caminar. Pero algunos solo aprendieron a pedir un aventón. El domingo, caminé hasta la iglesia del barrio. La misa fue sencilla, pero el sermón parecía hecho para mí. El sacerdote decía que hay momentos en los que amar significa dejar ir, que proteger a alguien del sufrimiento a veces le impide crecer. Salí de allí en silencio, con una mezcla de alivio y nostalgia. De camino a casa, pasé por la casa de una señora llamada Clara, que siempre regaba las plantas al mediodía. Me llamó para tomar limonada. Hoy se le ve más ligero. Quizás sea porque dejé de cargar a la gente a mis espaldas. Le respondí con una sonrisa. Esa noche recibí un correo electrónico de Emma con una foto. Ella, John y un hombre mayor, con delantal, en un taller con herramientas. Este es Frank, dueño del taller. Contrató a John ayer. Ganará poco al principio, pero dijo que quiere intentarlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque mi nieto por fin empezara su propio camino, sino porque lo estaba haciendo por su propia cuenta, sin pedir un empujón, sin culparme por no abrir la billetera. 3 días después, recibí una carta escrita a mano. Era de John, corta, pero sincera. Abuelo, gracias por decir no. Si hubieras dicho que sí de nuevo, estaría en el sofá de mi mamá, sintiéndome una víctima. Hoy llego a casa cansado, pero con el primer salario de mi vida en el bolsillo. Y eso tiene un sabor diferente. Guardé la carta en una caja que tengo junto a la cama. Junto a ella, puse una foto de John de niño en mis brazos. Ahora ya sabía caminar. Yo, por fin, podía descansar. El chalet ahora era diferente. Las flores de Helen brotaban en el jardín. Los libros volvieron a la estantería. La radio tocaba boleros antiguos. Y las noches tenían sabor a tranquilidad. Mi casa dejó de ser un refugio para convertirse en un hogar. Y eso lo conquisté sin pedir permiso a nadie. Sara seguía enviando mensajes esporádicos. Primero, furiosos. Luego, con culpa. Por último, silenciosos. No respondí a ninguno. Quien no respeta el silencio del otro, no merece respuesta. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que te imaginas. A estas alturas, ya no me reconocía como el hombre que vivía en el piso de arriba de la casa de mi hija. Ese Alonso estaba lleno de culpa, de justificaciones, de miedo a parecer ingrato. El nuevo Alonso era callado, pero firme, amable, pero selectivo, capaz de amar a distancia. Por eso, cuando recibí la invitación de la Asociación de Veteranos para participar en las reuniones quincenales, acepté sin pensarlo 2 veces. Allí encontré hombres que, como yo, habían pasado la vida dándolo todo, y ahora intentaban reencontrarse con lo poco que les quedaba. En la segunda reunión, conocí a Martín, un ex policía de Houston, que siempre decía la misma frase. La familia es como una moneda antigua. Tiene valor, pero solo si sabes con quién cambiarla. Nos reíamos, pero por dentro, yo sabía que era verdad. Todos allí tenían historias parecidas, hijos distantes, nietos ingratos, nueras hostiles, herencias disputadas, y todos estaban allí por la misma razón,
reconstruir una identidad lejos de las exigencias ajenas. Allí nadie era el padre de, el abuelo de, el pagador de facturas. Allí éramos solo hombres intentando respirar de nuevo. Fue en una de esas reuniones que conocí a Lucía, una señora viuda que coordinaba los eventos y servía el café con una paciencia que me recordaba a Helen. Ella no preguntaba por mi familia, ni fingía interés en dramas que no eran suyos. Solo decía, ¿te gusta el ajedrez? Y traía el tablero. Jugábamos en silencio. Nos reíamos cuando uno se equivocaba de movimiento, y luego nos despedíamos con un gesto. Una vez me dijo, tienes ojos de quien aprendió a decir basta. Naste. Y quizás fue el mayor elogio que recibí en los últimos 20 años. Mientras tanto, Sara parecía hundirse. Emma me lo contaba poco a poco, que vendía dulces para pagar el alquiler, que Mark había vuelto a casa de su madre, que la antigua casa de la familia ahora estaba listada como en proceso de ejecución hipotecaria. Yo escuchaba en silencio. ¿Duro? Quizás, pero era la primera vez que mi hija sentía el peso que por tanto tiempo había puesto sobre mis hombros. Por primera vez, estaba descubriendo el valor de una factura pagada y el peso de una elección equivocada. John también me llamaba con frecuencia. Me contaba sobre los servicios en el taller, sobre cómo había aprendido a cambiar el aceite, a regular el motor, incluso a atender a los clientes. ¿Sabes, abuelo? Ahora me siento un hombre. Antes solo me sentía listo. Eso me conmovió profundamente. El niño que solo sabía pedir, ahora aprendía a ofrecer. No podía salvar a todos, pero al menos a él lo había logrado sacar del ciclo de la dependencia emocional. Trabajar no es un castigo, John, le respondí. Trabajar es libertad con salario. En medio de todo esto, Emma apareció con una novedad. Abuelo, me voy a mudar. Conseguí una plaza para un posgrado en El Paso. Sonreí, feliz y triste al mismo tiempo. Te lo mereces. Vas a seguir tu vida a tu manera. Ella me abrazó con fuerza. Pero volveré en todos los feriados, y te llamaré todas las semanas. Fuiste mi cimiento, incluso cuando estabas en ruinas. Eso me desarmó. Ahí estaba alguien que entendió que el amor verdadero también respeta los límites del otro. Pasado algún tiempo, Sara me envió una carta, escrita a mano, sin pedir dinero, sin chantaje emocional, solo palabras. Palabras que sonaron diferentes esta vez. Papá, lo siento. Pensé que la generosidad era una obligación. Confundí el apoyo con la conveniencia, y cuando te fuiste, necesité romperme para aprender a construir. Gracias, aunque todavía no quieras verme. La releí 3 veces. No lloré, pero sentí que algo cedía dentro de mi pecho. Guardé la carta en el cajón. Aún no era el momento de responder. Necesitaba saber si quería la reconciliación o un alivio de conciencia. Pero fue un paso. Un pequeño paso hacia el respeto. Y quizás, en el momento adecuado, a la reconexión. Lucía, al verme pensativo en el ajedrez esa tarde, me preguntó, ¿pasó algo? Le mostré la carta. Ella no la leyó. Solo puso su mano sobre la mía y dijo, perdonar es cuando logras recordar, sin desear volver. Esa noche, caminé hasta el lago con mi vieja linterna y una manta. Me senté en el mismo banco donde me senté por primera vez cuando compré el chalet. Miré el reflejo de la luna en el agua y pensé en Helen. Pensé en cómo ella habría lidiado con todo esto. Y por primera vez, tuve la certeza de que ella habría aprobado mi decisión. No porque fuera perfecta, sino porque sabía que a veces la mejor manera de salvar a una familia es dejar que aprenda a caminar sin ti. El lunes siguiente, fui a la panadería del barrio a comprar pan fresco. El dependiente me conocía por mi nombre y ya separaba 2 unidades de pan de maíz, como me gustaba. Mientras esperaba, vi una figura conocida en una esquina de la cafetería. Mark. Estaba más delgado, con profundas ojeras y el rostro marcado por la derrota. Llevaba una camisa arrugada y tecleaba con prisa en el celular. Cuando me vio, se quedó helado. Parecía un niño pillado infraganti. Fingí no verlo. Tomé mi pan y me fui. Esa escena ya lo decía todo. El hombre que me llamó anticuado ahora se enfrentaba a su propia bancarrota de carácter y de proyecto. Más tarde, recibí una llamada inesperada.
Era de la madre de Mark. Alonso, perdona por llamarte, pero ¿podrías hablar con él? Está mal. Dijo que piensa en irse de la ciudad. No tiene rumbo. Respiré hondo antes de responder. Linda, ya intenté ayudar a ese hombre durante años. La ayuda que necesita ahora. Solo el dolor puede dársela. Ella se calló. Luego dijo, lo entiendo. Solo quería que te hubiera escuchado antes. Colgué con un nudo en la garganta. No por lástima, sino por constatar que a veces la vida es mejor maestra que cualquier abuelo. Ese atardecer, me senté en la terraza y vi las nubes bajas cubriendo el cielo. Un viento frío empezó a soplar del lago y me eché la manta sobre los hombros. Recordé las Navidades con toda la familia, la casa llena, las risas mezcladas con el olor a canela y vino caliente. Y me pregunté, ¿fue todo aquello verdadero? ¿O solo una actuación mientras yo era útil? No tuve respuesta, pero entendí que, incluso si fue fingido, mi amor fue real, y eso basta, porque la intención con la que amamos importa más que lo que recibimos a cambio. Días después, John me llamó emocionado. Abuelo, recibí una propuesta para trabajar fijo en el taller, mejor salario, y ya alquilé mi propio rinconcito. No es mucho, pero es mío. Me quedé en silencio por unos segundos. Sentí orgullo, pero también un alivio. Felicidades, hijo. Eso se llama libertad. Él se rió. Es difícil, pero vale la pena. Gracias por no darme los 3,000. Si me los hubieras dado, estaría jugando videojuegos y quejándome de la vida. En ese momento, tuve la certeza de que la semilla que planté por fin había echado raíces. Emma seguía siendo mi visita más constante. Incluso con la mudanza a El Paso, me llamaba todas las semanas y siempre venía en los feriados. Teníamos un pacto silencioso. No hablar de su madre, a menos que fuera necesario. Pero en una de esas visitas me dijo, mamá ha llorado mucho, pero no ha cambiado. Todavía se siente una víctima. Todavía te culpa por todo. Sacudí la cabeza. Todavía necesita romperse un poco más, entonces. A veces, solo en el fondo del pozo vemos el cielo con claridad. Un sábado por la mañana, recibí una nueva carta, también escrita a mano, pero ahora con una letra más temblorosa. Papá, lo perdí todo. Estoy viviendo en una habitación de alquiler. Trabajo como una loca y aún así no puedo respirar. Solo quería abrazarte, solo eso, sin pedir nada. Leí la carta con calma. Sentí la sinceridad en cada línea. Pero también me di cuenta de que mi presencia ahora significaría un consuelo que ella aún no se había ganado. Doblé el papel y lo guardé. Aún no era el momento. En la siguiente reunión de la Asociación de Veteranos, llevé la carta conmigo. Se la mostré a Martín, que la leyó en silencio. Luego dijo, Alonso, ella se está cayendo. Cuando toque fondo, quizás mire hacia arriba y te vea, pero no antes de eso. Estuve de acuerdo. Aprendí a esperar. Aprendí que no es falta de amor, es exceso de amor propio, y que la reconciliación verdadera solo nace del arrepentimiento, no de la desesperación. Por la noche, me senté en el banco del lago, como de costumbre. La luna estaba escondida, el viento estaba más húmedo y frío. Pensé en cómo ese lago me había visto transformarme. Llegué allí herido, deshecho, cansado. Ahora estaba entero, silencioso por dentro pero entero. Mi teléfono sonó. Era Lucía. ¿Vendrás a la cena comunitaria de mañana? Seguro. Trae ese arroz con chorizo. A la gente le encantó. Sonreí. Allí, entre extraños, había reencontrado mi sentido de pertenencia. Si ya has pasado por el punto de ruptura con alguien que amabas, pero aún así elegiste seguir adelante, comenta aquí. Tuve que alejarme para sobrevivir. A veces es la única salida. En la cena de la asociación, llevé mi arroz con chorizo y un bote de dulce de leche, que solía preparar con Helen los domingos de invierno. Fue la primera vez que alguien me pidió la receta. Lucía me ayudó a servir a los veteranos más jóvenes, muchos todavía perdidos después de años intentando reconstruir la vida civil. Un muchacho llamado Diego me dijo, «Usted habla poco, pero mira directamente. Da la impresión de que ya lo ha visto todo». Le respondí, «He visto mucho, pero lo más importante que he visto fue que podemos envejecer con calma».
cuando dejamos de darnos a los que solo saben exigir. Volví a casa con la ropa oliendo a comida, pero con el corazón limpio. Encendí la radio, puse un disco antiguo y me senté en el sillón. Por la ventana veía el reflejo de los postes en las aguas oscuras del lago. Fue en ese momento que pensé, he renacido. Ya no tenía la casa llena, ni la mesa con voces altas, pero tenía serenidad y un hogar construido con honestidad, sin chantaje emocional, sin culpa. Y ese tipo de hogar vale mucho más. 2 días después, Sara apareció, sin avisar, sola, con el pelo recogido de cualquier manera, ropa holgada, los ojos hundidos y un semblante apagado. Me quedé de pie en el porche cuando ella estacionó el coche. Antes de que yo dijera cualquier cosa, ella levantó la mano. No vine a pedir nada, solo quería verte. Solo eso. Asentí. Ella subió los escalones despacio. Parecía cargar 20 años más encima. ¿Te ves bien?, dijo ella. Y tú te ves cansada. Le respondí sin ironía. Le ofrecí agua, café. Ella aceptó el café. Nos sentamos en la terraza como dos conocidos intentando recordar lo que una vez fueron. El silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba lleno de recuerdos. Papá, lo hice todo mal, ¿verdad? Te perdiste. Pero no eres la única. Yo también me perdí intentando salvar a todo el mundo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. Siento mucho todo lo que dije, por todo lo que dejé de decir. Solo asentí. Ella necesitaba hablar. Yo necesitaba escuchar. Y eso, por sí solo, ya era un avance. Lo que más me dolió, continuó, fue darme cuenta de que tenías razón, y que convertí tu presencia en una obligación. La miré a los ojos, y lo que más me dolió a mí fue darme cuenta de que, para ti, mi amor solo era útil, mientras pagaba las facturas. Esta vez, ella lloró, silenciosamente, sin hacer un drama, como alguien que se encuentra en ruinas. Perdóname, papá, por todo, por haber olvidado que eras una persona, no un proveedor. Nos quedamos allí, sin decir nada, por largos minutos. Y el silencio, por primera vez, no era de rencor, era de comprensión. Antes de irse, sacó un sobre de su bolso. Es solo una copia, pero revisé mi testamento. Ya no eres responsable de nada mío, ni de cuentas, ni de herencia. Quiero dejarte libre, de la misma manera que tú me liberaste. Aquello me conmovió. No tenías por qué. Sí tenía. Nunca te agradecí por todo lo que hiciste, pero ahora, al menos, puedo garantizar que nunca más te usaré. Solo te amaré. Abracé a mi hija allí, por primera vez en años, sin pesos, sin exigencias, sin miedo. Emma me llamó esa noche. Ya lo sabía todo. Mamá me lo contó. Dijo que fue difícil mirarte a los ojos. Respiré hondo. Fue difícil para los dos, pero a veces, el dolor es el único camino que queda para que la verdad llegue. Ella se quedó en silencio por un instante. Estoy orgullosa de los dos. Tú por haber resistido, y ella por haber vuelto sin disfraz. Sonreí. La madurez llega cuando dejamos de buscar un regazo y empezamos a construir un techo. Emma se rió. ¿Vas a usar esa frase en alguna conferencia, abuelo? ¿Quién sabe? El domingo siguiente, Lucía vino a visitarme. Trajo tortillas caseras y té de hibisco. Comimos en el jardín, bajo el sol suave de la primavera. ¿Y qué tal?, preguntó. Vino, respondí. Dijo lo que necesitaba. Escuchó lo que necesitaba. Y volvió a su mundo. Lucía sonrió con ternura. No siempre los hijos vuelven. A veces, solo giran en torno a su propio dolor. Sí, pero cuando vuelven con humildad, podemos abrir la puerta, aunque sea solo para decir, ahora yo también existo. Ese atardecer, caminé hasta el lago y me senté en la orilla del agua. El cielo estaba despejado, con tonos anaranjados y ese silencio casi sagrado. Tomé mi bolígrafo y empecé a escribir algo que quizás nunca entregaría. Una carta. Sara, te equivocaste, pero también aprendiste. Y por eso te perdono. No para aliviar tu culpa, sino para aliviar mi corazón. Te amo, y ahora te respeto. Guardé la hoja en el bolsillo y volví a casa. Porque a veces, la mayor respuesta es estar en paz incluso cuando el mundo exterior todavía grita.
Esa semana John vino a visitarme. Por primera vez, no vino a pedir consejos, ni ayuda, ni a desahogarse. Vino solo, por venir. Trajo una bolsa de pan casero que él mismo había horneado. «Abuelo, me salió un poco duro, pero es mío. Lo hice con harina del mercado y la receta de Frank. Partí un trozo, lo probé y sonreí. Está perfecto, porque sabe a quién lo intentó solo». Él se rió. Estaba más fuerte, más ligero. Por primera vez, miré a mi nieto y vi a un hombre en formación. Y eso valió más que cualquier título. Hablamos de cosas simples, de herramientas, del taller, de la vida. Me contó que estaba aprendiendo a controlar sus impulsos, que dejó de gastar en tonterías y que ahora entendía el peso de cada billete de $20. «La señora Lucía es genial», dijo, cuando ella apareció trayendo limonada. «Mucho», le respondí. «Ella me enseñó que el silencio y el respeto van de la mano». John se quedó pensativo. A veces, creo que grité demasiado para que me escucharan, y terminé alejando a los que solo querían ayudarme. 2 días después, recibí una invitación inesperada. El centro comunitario quería que diera una charla para personas mayores que estaban sufriendo abusos financieros de su propia familia. Me quedé en shock por un momento. Yo no soy un orador, solo soy un anciano intentando vivir, le dije a Lucía. Pero ella respondió, «Y es precisamente por eso que tienes que hablar, porque sobreviviste y tienes algo que decir». Acepté, no por orgullo, sino porque quizás alguien, en silencio, estuviera esperando permiso para liberarse. La noche de la charla, la sala estaba llena, gente de todas las edades. Algunos lloraban incluso antes de que yo empezara. Conté mi historia de la manera más sencilla posible. Sin adornos, sin exageraciones. Solo la verdad de un hombre que, durante mucho tiempo, confundió el amor con la obligación. Al final, una señora se acercó con las manos temblorosas. «Mi hijo me hace usar la tarjeta para él todos los meses. Nunca tuve el valor de decir que no. Hasta ahora». Ella me abrazó. Y en ese abrazo, entendí que mi silencio se había convertido en una semilla. Volví a casa emocionado. Lucía me esperaba con sopa caliente y una toalla seca. Estaba lloviznando. Nos sentamos a la mesa como 2 almas que se encontraron en el momento adecuado. «Fuiste valiente hoy», dijo ella. «No, solo fui sincero». Ella sonrió. A veces son la misma cosa. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Entonces ella preguntó, «¿Has pensado en hacer una cena de acción de gracias aquí?» Me reí. «Solo si es para agradecerme a mí mismo por haber salido de esa casa». Ella se rió conmigo. «No hay mejor motivo». Y así empecé a planear mi primera cena de acción de gracias en el chalet. Invité a Emma, claro. También invité a John. Y para mi sorpresa, invité a Sara. No con esperanza, sino con madurez. Si venía, sabría que sería recibida sin exigencias, pero también sin espacio para antiguos abusos. Emma confirmó de inmediato. John también. Sara tardó 2 días en responder. «Si todavía soy bienvenida, me gustaría ir. Prometo solo llevar comida y respeto». Le respondí con un simple, «Serás bienvenida». La víspera de la cena, puse la mesa con los platos antiguos que eran de mi madre. Lucía trajo flores del jardín y un pastel de boniato. El chalet olía a comida y a buen tiempo. Emma llegó primero, trayendo una ensalada y la sonrisa que siempre me devuelve la esperanza. Luego, John, con una botella de jugo y la mirada firme. Por último, Sara. Vestía una blusa sencilla, sin maquillaje, sin prisa, sin máscaras. Traía un pudín y los ojos llorosos. No hablamos del pasado. Hablamos de recetas, del frío que se avecinaba, de lo bueno que era sentarse a la mesa sin tensión. Cuando servimos la comida, Sara se levantó y dijo, «Solo quería dar las gracias por haber sido firme, por haber desaparecido y por seguir aquí». Nadie respondió. Solo sonreímos. A veces, el silencio vale más que el perdón dicho. Comimos en paz. Y por primera vez en muchos años, no me sentí un extraño dentro de mi propia familia. Después de que todos se fueron, me senté en la terraza con Lucía.
El cielo estaba lleno de estrellas y el lago reflejaba una paz que no parecía de este mundo. Ella tomó mi mano y dijo, «Reconstruiste todo, sin gritar, sin vengarte, solo viviendo». Yo solo sonreí, y por primera vez en toda mi vida, sentí que por fin estaba completo. A la mañana siguiente de la cena caminé por el jardín y sentí que algo dentro de mí se había movido de lugar. Ya no era la rabia lo que me movía, ni el dolor. Era una especie de calma que solo llega cuando por fin nos escuchamos, después de toda una vida siendo interrumpidos por las peticiones de los demás. El lago estaba sereno, el cielo despejado, y mi corazón ligero. Yo, que había sido el hombre invisible dentro de mi propia casa, ahora era visto, no por todos, sino por los que realmente importaban. Sara me envió un mensaje ese día. «Gracias, papá, no insistiré más, pero si algún día quieres llamarme para almorzar, estaré cerca». Aquello no era una petición, ni una exigencia. Era un gesto de respeto, una señal de que, quizás, algo se había plantado, y que, en el momento adecuado, podría brotar de forma honesta. No respondí, al menos no todavía, pero guardé el mensaje, y me prometí a mí mismo que, si ella continúa por ese camino, quizás algún día yo mismo la llame. Lucía y yo seguimos con nuestras rutinas. Café por la mañana, caminata al atardecer, cenas improvisadas los miércoles. Con ella, descubrí que la verdadera compañía no necesita ser intensa ni constante, solo necesita ser presente. Ella me enseñó a hacer arroz con cúrcuma y yo a limpiar el filtro de la radio vieja. Nos reímos de nuestras manías y compartimos silencios que valían más que 1000 conversaciones. Ella se fue, sin avisar, convirtiéndose en mi nueva historia. John continuó firme en el trabajo. Me llamaba los domingos para contarme sobre clientes, herramientas, e incluso sobre la chica que conoció en la parada del autobús. «Abuelo, ¿le gusta la mecánica?», decía animado. Yo sonreía al otro lado de la línea, recordando al chico que creía que la vida le debía todo. Ahora estaba agradecido incluso por su propio cansancio. Emma también siguió firme en el paso. Siempre que llamaba decía, «Todavía soy tu fan número 1, ¿eh?». Y yo respondía, «El amor más ligero de mi vida siempre ha sido el tuyo. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta de dónde me acompañas». Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. A veces me encuentro mirando al pasado, repasando todo lo que viví. Y me pregunto, ¿hice bien? Fui demasiado duro. Pero entonces recuerdo el dolor que sentí esa noche en la que me trataron como un intruso en la casa que ayudé a mantener. Y recuerdo el silencio de mi nuevo hogar. La libertad de decir no. Y el amor que sobrevivió incluso cuando la convivencia murió. Y me doy cuenta, no fui cruel, fui justo. Y por primera vez, fui justo conmigo mismo. Hoy, la casa de mi hija fue vendida en una subasta. Mark vive con su madre. Sara trabaja en 2 turnos, pero ya no se queja. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Sobrevivieron. Todos. Incluso sin mi dinero, incluso sin mis depósitos. La mayor prueba de que solo necesitaban crecer. Yo fui el espejo que se negaban a mirar. Ahora están empezando a verse a sí mismos. Y eso ya es mucho. Mi vida ahora cabe en un chalet a orillas del lago, en un par de zapatos cómodos, en una radio que toca boleros, en una hamaca en el porche, en un almuerzo sencillo con Lucía, en visitas breves de Emma, en llamadas de John, y en la ausencia de las exigencias que antes me consumían. Mi corazón, que antes era un condominio para otros, ahora ha vuelto a ser solo mi casa. Y puedo decir, con toda la paz del mundo, soy un hombre libre, porque al final de cuentas, lo que importa no es lo que damos, sino lo que dejamos de perder al aprender a decir basta. Y yo lo dije, no con gritos, sino con silencio. Y ese silencio, hoy, es la canción más hermosa de mi vida. Y si un día tienes que hacer lo mismo, recuerda, no es egoísmo salvarse a uno mismo, es valentía.